Lecturas de la octava de Navidad, miércoles 27 de diciembre de 2023. Dios nos invita a creer en sus profetas. Jesús resucita de entre los muertos. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestro gozo sea completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 8. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María, la Magdalena, echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta primera carta del apóstol Juan tiene una gran semejanza con el cuarto evangelio. Se ha llegado incluso a decir que se escribió para unirla al evangelio, tal vez como introducción. Por otra parte,
El fin de esta carta es el mismo del Evangelio: probar la divinidad de Jesucristo. Se desconoce a los destinatarios y se ignora la fecha de la composición, seguramente a finales del siglo I, y con toda probabilidad en Éfeso. Las ideas centrales de la carta son las mismas que la del Evangelio. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. El tema central de la carta es el amor. Dios es amor. Los cristianos, al ser hijos de Dios, han nacido del amor y se deben enteramente al amor. Esta carta, así como las dos siguientes, fue escrita para la misma comunidad que ya había recibido el Evangelio de Juan. Según parece, había desentendimientos y conflictos en la comunidad relacionados con la comprensión del referido Evangelio. Una lectura atenta de la primera carta permite notar ese doloroso proceso de división. Un grupo entendía que el bautismo producía la unión con Dios, y eso dejaba a la persona libre del pecado, pues la salvación era fruto simplemente del conocimiento de Dios y de uno mismo. Afirmaba que la condición humana es totalmente negativa, y por consiguiente Jesús no podía ser verdaderamente humano. En términos prácticos, el amor al prójimo no tendría ningún valor. Lo que vale sería solamente la unión con Dios y el conocimiento que la persona tiene sobre su origen y destino. Especialmente la primera carta acentúa el gran desafío: cómo unir el amor a Dios con el amor al prójimo. Insiste en que es necesaria la vivencia de la fe en comunidad, lo que exige la solidaridad hacia los hermanos necesitados. Esa experiencia del amor al prójimo nos aproxima a Dios, porque Dios es amor. Se han llevado del sepulcro al Señor. Al tercer día de su sepultura, se comprueba que Cristo ha salido vivo del sepulcro. La resurrección tiene lugar el primer día de la semana, que en adelante se llamará Día del Señor, o sea, domingo. En el Evangelio de Lucas, Jesús ayudaba a sus discípulos a resucitar su fe y su esperanza. Aquí, al contrario, vemos a creyentes que contemplan silenciosamente al Señor resucitado. Cristo se aparece a María como un desconocido, y cuando se presenta en medio de los discípulos, le es necesario mostrar sus llagas para probar que es Él, el mismo que murió. Jesús está entre ellos con otra apariencia, y en su cuerpo espiritualizado resplandece la victoria sobre el pecado. Vio los lienzos tumbados. Los lienzos designan la sábana de unos 4 metros de largo, tendida debajo del cuerpo, de los pies a la cabeza, y luego por encima de él, de la cabeza a los pies. También designan las fajas que ataban las dos caras de la sábana. El sudario envolvía el rostro, pasando debajo de la barba y sobre la cabeza. La sábana y las fajas están en su mismo lugar, pero tumbados, pues el cuerpo se ha desmaterializado, dejando en la sábana vacía la impresión extraordinaria que todavía hoy se observa en la reliquia venerada en Turín. El sudario, enrollado en la otra dirección, se ha mantenido como estaba. Estos detalles nos muestran mejor lo que fue la resurrección. No se trata de que Jesús se haya levantado con su mismo cuerpo terrenal, vuelto a la vida. Este se ha desmaterializado, y cuando hablamos del cuerpo resucitado de Jesús, nos referimos a algo que no podemos ver ni imaginar mientras estamos en la tierra. Los que tienen sueños y visiones de Jesús solamente ven figuras de Él, pero a Él no lo ha visto sino uno que otro de los más eminentes entre los santos, como fue el caso de Pablo.
Frente al sepulcro vacío es posible tomar dos posiciones. Pedro se fija en las evidencias que sus ojos le presentan y no va más allá. Sin embargo, la fe exige más. El discípulo amado vio lo mismo que Pedro, pero creyó. Fue más allá de lo que vio. La apuesta por Jesús exige el salto de la fe, es decir, confiar que el Evangelio tiene un lugar en este mundo, aun cuando las evidencias apuntan en dirección contraria. Juan llega primero al sepulcro, pero respeta la jerarquía de Pedro, siendo Pedro quien los encabezaba. Le deja entrar primero y luego él entra. Ambos toman actitudes diferentes, pero al final Pedro termina creyendo y Juan creyó desde un principio. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Creer, no importa lo que suceda en nuestras vidas. Señor, creo en tu palabra, en la buena noticia que día tras día nos regalas. Creo, Señor, en tus promesas, porque tú, Padre Santo, nunca nos defraudas. Creo, Señor, que escuchas nuestras oraciones, aun cuando a veces nuestras oraciones sean egoístas. Creo en ti, Señor, no sé hacer otra cosa. Gracias, Padre, porque sé que nunca me abandonas y todos los días escuchas mi oración. Que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias, Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.